Hola a todos, volvemos nuevamente al espacio de aproximación. Este es el segundo videíto sobre la técnica de la entrevista. Vamos a continuar. Habíamos visto primero todo lo que tiene que ver con definiciones y ahora vamos a ir a las diferentes formas de las técnicas. Igual ustedes ahí en su material, el autor, que ya comienza en la página 29, comienza ya el desarrollo de la técnica, comienza haciendo una introducción de cómo se desarrolla, por qué es tan importante la técnica desde la actuación profesional del trabajador social, y tiene distintas definiciones desde la dimensión de otras disciplinas, desde la antropología, desde la sociología, porque es tan importante la técnica de la entrevista desde su enfoque epistemológico. Nosotros nos vamos a quedar con la definición que desde lo que Tonón nos dice en el año 2004, porque estaría más completa y acorde a la disciplina del trabajo social. Ustedes lo tienen a esta definición en la página 35. Es bastante larga, pero es completa para poder significar y distinguir de otras disciplinas, ¿sí? En cuanto a la dimensión, aquí les dice en cuanto a la dimensión metodológica operativa, eso es lo que a nosotros nos interesa, que esta técnica sea operativa y sea aplicada acorde a los objetivos y encontrando la respuesta, encontrando los datos que fuimos a buscar en esta entrevista. Es muy frecuente que esta entrevista sea siempre requerida por la institución, por alguna entidad, por alguna diligencia, por alguna orden, por alguna solicitud. Por eso nosotros tenemos que, desde la disciplina, brindarle el enfoque teórico-metodológico acorde al trabajo social. Bueno, ahora vamos a ver las diferentes formas de las técnicas. Tienen entrevistas distributivas o cuantitativas, le llama este autor, que es un instrumento clásico y es el cuestionario o encuesta. O sea, también van a encontrar, cuando le dice apliquen una encuesta y no en una entrevista. La encuesta tiene como fin obtener datos cuantitativos. Y les dice también que es identificar esos datos cuantitativos en torno a una situación. Allí los encuestados tienen preguntas con respuestas cerradas. Un sí o un no, bien o mal. Algunas abiertas, como por ejemplo, pueden responder con algunas palabras, el entrevistado, tienen opciones, entonces le dice A, B o C, bueno, entonces marca la opción. Como también la elección múltiple, en las que se puede optar por un número determinado de posibles respuestas previas construidas. O sea, podrían existir distintas alternativas para responder y simultáneamente. Las otras son las comprensivas, son las cuantitativas. Ahora vamos a las cualitativas, también llamadas comprensivas. Se hace mención a una entrevista semiestructurada con ejes básicos en conocimiento que constituyen categorías previas para la comprensión de la situación sobre la cual se va a actuar. Acá lo importante es que cuando van a aplicar la entrevista semiestructurada, tengan en cuenta qué conocimientos constituyen categorías. Entonces, cuando hablamos de categorías, estamos hablando de variables que tienen que ver con lo cualitativo.
que tienen que ver con la comprensión. Por ejemplo, cuando ustedes van a entablar una entrevista de esta modalidad, que se pueda crear el clima acorde, sobre todo cuando ustedes van a preguntar sobre situaciones privadas, cotidianas, familiares, íntimas quizás del entrevistado. Entonces aquí necesitan más una comprensión de la situación, el manejo de la información o de los conocimientos necesarios para que se pueda llevar a cabo una entrevista acorde a esas categorías. Ahí les menciono algunas categorías que pueden ser la educación, lo sanitario, lo laboral, la red de apoyo, y generalmente también algunas que tengan que ver con lo judicial, o intervención de alguna situación de riesgo, por ejemplo, de menores, en casos de violencia, o sea, esas son las distintas realidades en las cuales podría aplicarse la técnica de la entrevista semiestructurada. Cuando hablamos de entrevista en profundidad, abierta o no dirigida, es la que intenta conocer profundamente el universo de sentidos del entrevistado. O sea, es cuando no hay una claridad en los objetivos de la técnica, pero todo puede llegar a ser, todos los aspectos o toda la información que se pueda obtener en esa entrevista en profundidad, o libre, o no dirigida, como les dice en este tipo de entrevista, exige sobre todo más conocimiento y táctica, podríamos decirlo, del entrevistador, porque hay que saber dialogar, hay que tratar de llevar el hilo conductor de la entrevista, escuchar, captar todos los detalles sutiles, aparentemente poco relevantes, pero que pueden ir estimulando y provocando también que el actor o que el entrevistado hable, que se centre más en el tema y configurar esa temática. La entrevista de profundidad abierta o no dirigida tiene que ser, generalmente puede ser utilizada en una primera entrevista, en un primer encuentro. O en aquellas situaciones donde los entrevistados o el entrevistado no tenga un lenguaje fluido o poco conocimiento para poder emitir respuestas, entonces puede ser utilizado en esos casos, está sugerido, digamos, en algunas bibliografías. Bueno, formas de operacionalizar. Generalmente acá Tonon nos enseña cómo desarrollar, o sea, cómo llevar a cabo esta entrevista para que sea operativa, para que realmente podamos manejar los tiempos acordes a la obtención de los datos que fuimos a buscar. En un primer momento se trata de, si es un motivo de consulta del entrevistado, estar como abierto a poder generar una relación, un diálogo, entonces tiene que haber una actitud más de predisposición, no ir directamente al grano, o sea, no entrar haciendo las preguntas, sino más como crear un clima más cordial y de confianza para que se pueda iniciar la entrevista, para que se pueda comenzar a preguntar. El segundo momento es ya ir directamente a los elementos más significativos del discurso, explicar el motivo, explicar el fundamento por el cual se lleva a cabo la técnica, e ir articulando todos los aspectos teóricos para poder categorizar diferenciadamente y poder aplicar las preguntas que van a ir orientando más significativamente al tema a la información que fuimos a buscar. Momentos diferentes, tipos de preguntas. Acá Tonon les enseña una serie de tipos de preguntas. ¿Qué tipo de pregunta podríamos aplicar en tal situación, en tal tipo de entrevista? Y las preguntas descriptivas
son las que hacemos esas preguntas para comprender con mayor profundidad lo cotidiano del entrevistado. Preguntas típicas para comprender y para identificar regularidades, lo frecuente, lo recurrente, las rutinas. Estas típicas son generalmente las que tienen que ver con datos estáticos, nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, el domicilio, teléfono, nivel educativo, estado civil, etcétera, etcétera. Preguntas específicas para conocer lo nuevo de la problemática por la cual fuimos nosotros a hacer la entrevista, y todo tipo de datos significativos en torno a la situación, como novedades que tengan que ver con la consulta que estamos haciendo. También están las preguntas guiadas, que son estrategias quizás frente a situaciones en aumento de vulnerabilidad, o sea, vamos haciendo preguntas guiando para encontrar detalles de la situación, que no las está diciendo. Nosotros vamos haciendo repreguntas, se llama, a la pregunta inicial le vamos haciendo repreguntas ante la falta de datos. Están dirigidas sobre todo al problema que fuimos a investigar o que fuimos a indagar. Y en el tercer momento es el momento del cierre, donde allí hacemos como un cierre en cuanto a la actitud, a la comunicacional, y sobre todo si es la primera instancia y si va a ser la última, sobre todo poder recuperar datos significativos en cuanto a la entrevista, hacerle como una pequeña devolución, y sobre todo si va a continuar hay que generar como un lazo o alguna información que quede pendiente para generar otra entrevista más, o las próximas entrevistas. Y allí también concertar si va a ser la primera, si va a ser la última, si va a ser durante un tiempo, brindarle toda la información necesaria si es que van a continuar. Sobre todo esas entrevistas que son de seguimiento, son las que generalmente se aclaran. Pero si es la única o es la última, se hace un cierre. El proceso de la comunicación, les dice acá, que se despliega no es casual. Nosotros no vamos a ir a hacer una entrevista casualmente o sin querer. La entrevista siempre tiene que estar pensada, definida, tiene que estar programada. Y les dice acá, se despliega que no es casual ni lineal, sino que tiene que ver también con múltiples afecciones interaccionales, verbales y analógicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la entrevista hay un encuentro de cara a cara, y eso también genera todo lo que tiene que ver con el lenguaje verbal y no verbal que se despliega en la entrevista. Entonces es importante tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal cuando estamos llevando a cabo la entrevista. La entrevista es un espacio, les dice aquí, de encuentro entre actores para la elaboración de un proyecto de ciudadanía. O sea, estamos ahí para construir, para que se generen de alguna manera alguna resolución del problema, algún proyecto que cambie la situación que demandó la entrevista o las entrevistas, y allí les dice también una construcción de nuevas subjetividades con poder de decisión para la autoorganización. No se olviden que todas las técnicas de actuación profesional que desarrolla el trabajador social, todas tienen que ver con poder detectar, poder definir, poder generar cambios en esa situación, en esa demanda que genera el sujeto, el grupo, la comunidad, y que va a estar reflejado en ese informe que ustedes van a elaborar de las técnicas. Ese informe va a finalizar o va a concluir en un informe social, donde se articulan, se entretejen y se generan nuevos conocimientos de la situación que generó la intervención del trabajador social.
Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase.